Es un gusto saludarte, es una bendición para mí poder compartir contigo el consejo de la palabra de Dios. Así es que te bendigo donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, ya sea en tu casa o en tu trabajo o en cualquier otro lugar. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Mi saludo es para ti, con tu familia, los que tienen sus hijos e hijas. Que Dios les bendiga. La bendición es para los niños, los jóvenes y también para los adultos. Así es que es un momento especial porque vamos a estar compartiendo un tema súper importante. Y tú dirías, ¿cuál es ese tema súper importante? Bueno, tiene que ver con la generosidad. Hay muchos que están hablando sobre este tema de la generosidad, pero la fuente a veces no se sabe de dónde viene. Yo quiero hablarte hoy de una forma bíblica. Aquí está mi Biblia, ¿verdad? Y tengo también mi cuaderno de notas. Pero bueno, el tema de la generosidad lo tomamos conforme a lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Corintios 9:6 dice lo siguiente: por esto digo, hablando el apóstol Pablo a los corintios, el que siembra escasamente también segará escasamente, o sea, cosechará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. El versículo 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El versículo 8 de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. Pues bien, hablando del tema de la generosidad, porque la palabra empieza hablando que el que siembra escasamente, escasamente también cosechará, pero el que generosamente siembra, generosamente también cosechará. Porque es importante, cuando hablamos de este tema, de ¿qué es una persona generosa? Hay pueblos, hay lugares donde se conoce, hay familias, hay personas donde se conocen que son generosos. Yo diría de Costa Rica que la gente es muy generosa. Aquí en Costa Rica somos muy generosos. Sobre todo la gente cristiana, ya sea de cualquier religión, diría, ¿verdad? Que practique, la gente es muy generosa. Muy generosa. Aún hasta el impío es generoso, y cuando digo impío, hasta aún al que no creyente, el que no vive, el que no tiene en cuenta muchas veces a Dios, aún así son generosos. Pero la palabra de Dios enseña, la Biblia enseña, dice que como nosotros somos generosos, eso lo habla como quien siembra una semilla. Y entonces, de la misma manera que somos generosos, también recibiremos nosotros de forma generosa. Eso es sumamente importante, porque hay quienes siempre tienen las manos extendidas para recibir ayuda, para pedir ayuda, y quieren recibir ayudas generosas, ¿no? Pero para dar no lo son. Y entonces, esa es una de las cosas que a veces, pues como que no tiene mucho sentido. Pero cuando hablamos de la Escritura, de la Biblia propiamente, dice, cada uno de, versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y en esto yo quiero ser enfático que esta palabra y lo que estoy compartiendo hoy, este consejo, es para gente cristiana. No es para gente impía, no es para gente que no conoce la palabra de Dios, gente que tiene desconocimiento de la Biblia. No es para ellos, porque hay muchos que tienen diferentes opiniones, pero no tienen referencia de conocimiento, o sea, simplemente hablan lo que se les ocurre. Por eso yo estoy citando la Biblia. Una carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice en el capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza
ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando entonces tocamos el tema de Dios ama al dador alegre, entonces tenemos que ver con lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, ahora bien, para la gente que tiene conocimiento bíblico, sabe propiamente de qué le estoy hablando. Y no vengo aquí a hablar para que usted dé más o para que dé menos, sino yo estoy trayendo una palabra, como le dije, el tema principal sobre la generosidad, sobre la generosidad. En el versículo 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. O sea, toda provisión, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo necesario, abundéis para toda buena obra. ¿Ves qué tremendo? Yo quisiera leértelo, esto es la nueva, en la versión 60, pero en la versión traducción lenguaje actual dice, acuérdense de esto, el que da poco, recibe poco, el que da mucho, recibe mucho. Esto parece como una regla, ¿no? Como una regla general, como un principio, diríamos. Dice el versículo 7, cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Y esto también me lleva a tener que decir de que en las iglesias, al menos la iglesia, quiero hablar en forma muy particular, en la iglesia donde yo ministro, Iglesia Renacer en Río Frío, en Sarapiquí, en la iglesia donde yo ministro, no es obligado dar. O sea, la gente no es obligada, los que participan, los que asisten, no están obligados a dar. Yo sé que si vas a un cine tienes que pagar para ir y estar ahí, para sentarte, para ver una película. Yo sé que si vas a un teatro tienes que pagar también para que te den acceso, para que puedas entrar y disfrutar de la función, de lo que van a hacer ahí. Si vas a un taller, si vas a un curso, tienes que pagar para poder accesar. Pero en la iglesia no tienes que pagar. O sea, en la iglesia puede ir cualquiera, sea que tenga dinero, sea que no tenga dinero, sea pobre, rico, cualquiera que sea su condición puede ir a la iglesia sin ningún problema. Más bien, la iglesia está para apoyar a aquellos que necesitan, ya sea en la parte espiritual, principalmente en la parte emocional, la parte familiar, y siempre estamos tratando de ayudar, porque de eso se trata. Ese es el plan de Dios a través de las iglesias. Pero si alguien está pensando, bueno, y pueden ayudarnos económicamente, sí, a veces se ayuda también económicamente a las familias. Bueno, no siempre. ¿Por qué no siempre? Porque no siempre se tienen los recursos, porque también para dar hay que recibir. Y las iglesias funcionan en cuanto y tanto de la generosidad de los mismos congregantes, ¿verdad? Entonces, y mire usted que no es, o sea, como no es obligado, cada quien da conforme a lo que propuso en su corazón, conforme a lo que, no sé, lo que Dios pone en su corazón, o la misma persona toma una decisión y decir, yo voy a dar de esta manera, voy a ser generoso ahora para dar, o no voy a ser tan generoso y voy a dar solamente esto, ¿verdad? Entonces, y así funciona. Obligado es pagar los impuestos. Eso es obligado. Y todo buen cristiano debe pagar sus impuestos también. Pero en la iglesia no hay nada obligado, porque si yo dijera que, por ejemplo, el diezmar, que no es el tema que estamos tratando, ¿verdad?, sino sobre la generosidad, pero el diezmar y ofrendar fueran obligados, sería como también decir que ser salvo es obligado. Y usted ve que no es obligado. Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros, para que fuéramos libres de la culpa del pecado y la condenación. Claro, hay gente que no entiende esto, absolutamente no lo entiende. Pero la Biblia dice que somos salvos por gracia. O sea, no es porque tú des más o porque des menos, o porque dice, por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Entonces, eso es Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Entonces entendemos que la obra en la cruz es suficiente, fue suficiente para
a perdón de nuestros pecados y para darnos vida eterna. O sea, hoy somos salvos por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Entonces yo espero que hasta aquí vayamos bien entendiendo entonces la temática de la generosidad y de lo que estoy compartiendo hoy, bíblicamente hablando. Así que queda claro que no es obligado. Yo no sé si hay algún pastor que obliga a los feligreses a que tienen que dar los diezmos, tienen que dar las ofrendas, tienen que dar la otra ofrenda o alguna cosa así, o una donación. Yo creo que todo eso es voluntario. Así lo ha dejado el Señor. Que hay una forma, un ordenamiento bíblico, sí lo hay. ¿Hay un ordenamiento bíblico para dar los diezmos? Sí. ¿Hay un ordenamiento bíblico para ofrendar? Sí lo hay. Claro que lo hay. Y está escrito aquí. Y el que lo desconoce podrá decir cualquier cosa. Pero aquí está escrito. No estoy propiamente hablando del tema, pero sí hay un beneficio. Hay un beneficio personal para todos aquellos que generosamente damos para la obra de Dios. Imagínese usted cómo alguien llega que apenas está conociendo, por ejemplo, una iglesia o una construcción donde llega y se reúne, donde no ha aportado ni un 5, no ha aportado nada, pero puede llegar y disfrutar, sentarse cómodo, tener un buen sonido, escuchar música que alivia su alma, que alivia su espíritu, que alivia sus emociones, que lo conduce a Dios. Luego puede escuchar un consejo de la palabra de Dios y salir de aquel lugar y no tener que dar nada, no tener que pagar nada, no tiene o sea, y puede hacerlo sin ningún problema. No está obligado. ¿Por qué? Y entonces uno diría, ¿cómo entonces se mantiene una iglesia? ¿Cómo se mantiene, cómo se le da mantenimiento? ¿Cómo se mantiene, cómo se pagan los servicios públicos como luz, agua, teléfono? ¿Cómo se pagan los medios? ¿Cómo se transmite, diríamos, en este momento? ¿Cómo es que a usted le llega este mensaje? Entonces, le voy a decir muy simple cómo llega. Llega por la generosidad, de los que se congregan, de los que han entendido las Escrituras, de los que han entendido el beneficio de dar a Dios, del ofrendar o el diezmar o el donar, ya sea como le llame usted, como le quiera llamar. Han aprendido el beneficio de eso, porque de esta manera así nosotros llegamos a Dios, pero también con nuestro aporte otros también son bendecidos. Así que de esa manera usted va a tener siempre un consejo de la palabra de Dios. Usted puede ir a una iglesia y recibir esos beneficios, aun cuando usted no dé nada, porque siempre hay personas, hombres y mujeres generosos, familias completas generosas, niños, incluso niños, jóvenes generosos que están aportando voluntariamente para que esa organización se mantenga. Y a medida que la iglesia o la congregación crece y son generosos, por eso hoy vemos grandes construcciones. Cuando vemos esas grandes construcciones, no solo grandes, sino que bonitas construcciones, muy lindas, construcciones muy buenas, es porque hay mucha gente generosa que aporta para poder extender el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, eso es sumamente importante entenderlo. Y entender que el poder de Dios es suficiente para sostenernos, como dice en el versículo 8 del capítulo 9 de 2 de Corintios, ¿verdad? El apóstol Pablo hablando a los Corintios. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario. Así que conocemos que Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos provee. Aunque tenemos un trabajo, pero podríamos no tener ese trabajo. Aunque tenemos un negocio, pero podríamos no tener ese negocio, o podría no irnos bien, o podría no resultarnos de beneficio ese negocio. Pero Dios bendice nuestros negocios, bendice nuestros trabajos, bendice la obra de nuestras manos a través de la misma generosidad con que nosotros damos para su obra o ayudamos a otro. De eso te quiero hablar en unos momentos. Entonces, la seguridad de las personas generosas o las familias generosas es que Dios siempre les proveerá lo necesario, no les hará falta. Aún dice que les dará en abundancia para que les puedan ayudar a otros. Vea qué tremendo. Así que quiero avanzar. Dice en el versículo 10, igual sigo leyendo la escritura. Estoy leyendo la Biblia, no es que estoy brincando aquí y allá, como dicen, de un versículo a otro en la Biblia. No, estoy leyendo un buen texto de la Biblia.
en 2 de Corintios, sigo leyendo el capítulo 9, versículo 10 dice, Dios da semilla, así dice, Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario, vuelve a decirlo, y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Se lo acaba de decir, aquí está, se lo acabo de decir, está escrito, ¿verdad? Está escrito. Estoy leyendo la porción bíblica, estoy leyendo la Biblia ahora. En el versículo 11 dice, los hará ricos para que puedan dar mucho, así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros vamos a llevar. Entonces, esto es el apóstol Pablo en un momento muy especial en que está solicitando una ayuda igual, generosa, pero voluntaria. Nadie es obligado. Entonces hay muchos que dicen, yo no voy a una iglesia, no voy a aquella iglesia porque los pastores se quedan con todo y porque con todos los diezmos y todo porque siempre me quieren sacar los diezmos, siempre me quieren sacar la plata. No, yo creo que eso es una excusa para no ir a la iglesia, para no recibir un mensaje de la palabra de Dios, pero no le hace daño al pastor, no le hace daño a la congregación. La misma persona se hace el daño poniéndose una excusa para acercarse a Dios. Pero si va a la iglesia donde yo ministro, olvídese, ahí nadie le va a obligar a dar lo que no quiere dar. O sea, no tiene que dar nada si no quiere dar. Pero usted puede ir y escuchar la palabra de Dios y ser bendecido en ese lugar. Así que tenga eso en cuenta. Téngalo en cuenta. Así que damos porque somos generosos. Eso es todo. Y si usted no lo es, no se preocupe. Está bien, esa es su forma, su estilo de vida, está bien. Nadie le va a obligar a ser diferente. Todos somos o como queremos ser. Porque el asunto está en cómo vemos a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Verdad? Pero entonces vemos que en la misma temática de la generosidad, Dios es quien nos bendice, entendiendo eso. Y Dios nos bendice de forma generosa cuando también somos generosos. Así que dice que Dios los hará ricos, dice el apóstol Pablo. Mire, es la forma. En el versículo 12 dice, porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. O sea, cuando alguien llega a buscar ayuda a una iglesia, y se le puede brindar la ayuda, quiero que tenga en cuenta que eso se hace porque hay otros hermanos y hermanas de la iglesia, congregantes, que aportan con amor, que aportan obedeciendo a la palabra de Dios, obedeciendo al llamado de Dios, pero que lo hacen de forma voluntaria, pero también de forma generosa. Entonces, eso es importante entender. Y que si no hay recursos en una iglesia, si alguien llega a buscar una ayuda y no hay recursos, pues es que no se ha recibido, es que no ha habido recursos, o los pocos recursos que hay, que han entrado, que han llegado, se han invertido en las necesidades más primarias. Y eso es lo que también se debe de entender. Y eso todo buen cristiano entiende ese principio. Así es que déjame seguir adelante. Y quiero hablarte también que no solamente te estoy hablando de dar en una iglesia. Mira lo que dice Proverbios 19:17, porque de pronto tú no asistes a ninguna iglesia, pero te puedes hacer parte de una iglesia también con tu aporte. Tú puedes ayudar que se siga predicando el evangelio, que siga predicando la palabra de Dios, que otros puedan recibir esta transmisión como lo estás recibiendo tú, que puedan recibir este consejo también. Entonces ves cómo hay beneficios de ser generoso, y cuando damos para la obra de Dios, como Dios también es poderoso para proveer todo lo que necesitamos. Y es con esa seguridad que nosotros vivimos, con esa fe que tenemos en Dios, que Él siempre nos proveerá. Dice Proverbios 19:17. Escucha con atención. A Jehová presta el que da al pobre. El bien que ha hecho se lo devolverá. Vea qué tremendo. Otra vez. Proverbios 19:17. A Jehová presta, o sea, a Dios presta el que da al pobre.
el bien que ha hecho se lo devolverá. ¿Y sabe qué? Yo conozco a Dios, el cual yo predico, y Él nunca devuelve lo prestado sin intereses. Siempre devuelve con creces. Siempre te dará más de lo que tú puedes darle a alguien que necesita. Yo lo sé, mira, ni siquiera estoy diciendo que lo lleves a una iglesia, que lo des a un pastor o que se lo des. No, mira, cuando tú le das a un pobre que necesita, es como si le estuvieras haciendo un préstamo a Dios. Estoy hablando de la generosidad, es cómo hay bendición en la generosidad. Por cierto, yo siento que en algún momento vas a sentir también ese gozo de poder ayudar a otro, ¿verdad? Así es que, por último, quiero dejarte con una cita bíblica que está en Eclesiastés. Eclesiastés lo escribió Salomón. Salomón dice, Salomón sabemos que es, según la escritura, el rey más sabio de su momento. Dice, no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber y gozar del fruto de su trabajo. He visto que esto también procede de la mano de Dios. Y el versículo 26 de Eclesiastés capítulo 2 dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dejárselo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Bueno, tal vez usted conocerá a alguien, conocerá a algunas personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, y ayúdeme a decir que trabajan. Y nunca sacan tiempo para descansar, no disfrutan con su familia, siempre están ocupadísimos. Bueno, este tipo de personas a veces para descansar solamente cuando se enferman. Es la única forma de ir y acostarse y quedarse quietos. Pero hay otros que sí disfrutan de su trabajo, y dice Salomón, este hombre sabio, dice que no hay cosa mejor para el hombre que comer y beber y alegrarse del fruto de su trabajo, ¿verdad? Y que esto viene de la mano de Dios. Entonces, más la otra parte, entonces está como dividido, la otra parte es de las personas que se les ha encomendado trabajar y trabajar y trabajar y amontonar riquezas para luego Dios las distribuye, va a distribuirla en aquellas personas a las cuales Él ama. Entonces, esto nos lleva rápidamente, ¿qué significa esto? Pues nos lleva a pensar de que tenemos que tener un equilibrio. He venido hablando de la generosidad, no se olviden, ¿verdad? La generosidad. Y a veces solo pensamos que la generosidad, cuando yo estoy hablando como pastor, se debe de manifestar nada más en la iglesia. No, también les hablé del que da al pobre, ¿verdad? A Dios le presta, y lo que hemos dado, Dios nos lo devolverá. Así lo dice Proverbios 19:17. Ahora bien, para finalizar, quiero recomendarte algunas cosas, ya sea que visites una iglesia o que no, o si no visitas una iglesia, tú puedes ser parte de una iglesia, puedes ser parte de un ministerio, apoyando ese ministerio, apoyando esa iglesia, ya sea con tus diezmos, con tus ofrendas, con donaciones. Pero cuando lo hagas, si envías tus diezmos, si no te congregas en una iglesia y envías tus diezmos, porque yo conozco mucha gente que lo hace, ¿verdad? Porque aman la obra de Dios y tal vez no tienen tiempo para congregarse de alguna manera, o lo hacen cada cierto tiempo, o también tienen un lugar donde se congregan, donde se alimentan espiritualmente, pero apoyan otros ministerios. Entonces, qué importante es que cuando damos a Dios, o damos para Dios, damos para la obra de Dios, o cuando damos para la gente que creemos que necesita, lo hagamos con alegría. Obviamente en la Biblia nos enseña que diezmar es por obediencia, así es que cuando diezmamos lo hacemos por obediencia, pero cuando ofrendamos lo hacemos por amor. Eso es importante entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Demos con alegría, no demos con tristeza, no demos por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y por supuesto, cuando digo que demos a Dios es porque hay una parte que le corresponde a Dios. En Lucas capítulo 20, versículo 25, te dejo rápidamente la historia solamente para cerrar ya en este momento. Lucas 20, 25, los sacerdotes estaban buscando cómo atrapar a Jesús en alguna falta, en algo que él dijera para ponerlo preso. Y entonces hicieron que algunos hombres se vistieran de gente sencilla, que parecieran como gente humilde, y luego fueran a Jesús y le dijeran: Maestro, yo sé que tú enseñas verdad y que has venido de Dios. Todos lo sabemos eso, ¿verdad? Qué hipocresía, qué forma de llegarle a Jesús, ¿verdad? Entonces dice: pero quiero que nos digas unas cosas. ¿Es lícito pagar los impuestos al César, que era el rey de turno, ¿verdad? En ese momento era el emperador de turno. Entonces Jesús, conociendo en ellos la malicia que había, conociendo la actitud de ellos, lo que estaban pensando, lo que estaban maquinando, les dijo: denme una moneda. A ver, alguien tiene una moneda, y le pasaron una moneda. Y tomó la moneda y preguntó: ¿de quién es el rostro, la cara que se ve aquí, esta imagen? ¿Esta imagen de quién es? Presentando una moneda. Y todos dijeron: de César. La imagen que estaba impresa en la moneda era la imagen del César en ese momento. Entonces Jesús entregó la moneda a su dueño y dijo: den a César lo que es de César, pero denle a Dios lo que es de Dios. Entonces, hablando de dinero en ese momento, hablando de plata en ese momento, ¿qué era lo que Dios estaba diciendo? Hay una parte que le corresponde a Dios, pero también hay una parte que le corresponde a los hombres. Hay una parte que te corresponde a ti. Hay una parte que le corresponde al gobierno, pero hay una parte que le corresponde a Dios. Y eso es una buena administración del dinero. Entonces, ¿debemos pagar nuestros impuestos? Sí, debemos de pagar nuestros impuestos. Y como cristianos, ya lo dije antes, debemos dar el ejemplo de pagar nuestros impuestos. Vivir en el orden de la ley, pero también darle a Dios lo que es de Dios. Cuando damos a Dios lo que es de Dios, Dios nos da paz. Y tenemos la confianza que Dios cumplirá todas sus promesas para nosotros y para nuestra familia. Y dice la escritura allá en Malaquías, dice: y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Y hay unos que dicen: pastor, eso es de la ley. Los que no saben dicen eso, porque el asunto del diezmo lo encontramos en la Biblia 450 años antes de que existiera la ley, justamente con Abraham y con Jacob. 400 años, 450 años antes de la ley, ya se hablaba de ese tema. La ley lo que vino fue a organizarlo. Ahora, yo ya le dije antes, ya se lo digo y se lo repito: no es obligado diezmar o ofrendar. Al menos, no hablo por todos, pero al menos en la iglesia donde yo ministro, no es obligado hacerlo. Ya le dije, usted puede ir cuando quiera y no tiene que dar nada si no quiere. Es el único lugar donde usted puede ir y disfrutar de buena música, disfrutar de la presencia de Dios, disfrutar de un buen consejo de la palabra de Dios, disfrutar de la palabra y el acompañamiento de la presencia del Espíritu Santo ahí, y no tiene que pagar nada. Si a usted le nace dar algo, como los que se congregan ahí, como los que nos congregamos ahí, amén. Si no, tranquilo, no se preocupe. Usted puede ir con toda y su familia y tener los beneficios temporales, las bendiciones temporales que Dios ofrece en ese lugar. Pero nadie deje de ir a una iglesia, nadie deje de recibir el consejo de la palabra de Dios solo por sentir de que tiene la obligación de dar. No, la palabra de Dios dice: ni siquiera por necesidad. Imagínense, ni siquiera por necesidad demos, sino que cuando demos con alegría, con gozo, porque damos para Dios, damos para que la obra de Dios se siga extendiendo. Así es que le he hablado bíblicamente, y las palabras de Jesús en Lucas 20, 25 deberían de resonar en la mente de cada uno de nosotros. De
al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y si la palabra de Dios dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde, y sobre todo dice también, y apartaré el devorador de tu casa, Malaquías 3. Malaquías 3, sí, Malaquías 3, exactamente. ¿Queremos esas bendiciones? Sí, queremos esas bendiciones. Porque muchos dicen, ay, es que esto es de la ley, pero esto no, esto sí sigue presente. No, y no estoy hablando de la ley ni estoy hablando de eso, estoy hablando de la generosidad. Así que te insto a que seas generoso en todo tiempo, en todo momento, porque realmente Dios está con los generosos. Dios está siempre dando más todavía a aquellos que saben que son canal de bendición para bendecir a otros. No solo, como dije antes, no solamente un ministerio, no solamente una congregación, sino también cuando velamos también por aquellos que necesitan. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que me están viendo y escuchando ahora, que tu bendición esté con ellos y con su familia. Y yo sé que los que me escuchan son gente generosa, gente que ya pasó esa etapa de cuestionar tantas cosas, de pensar sin conocimiento, diría yo, de opinar sin conocimiento. Pero te pido que tu bendición, Señor, se cumpla en sus vidas. Cuando tu palabra dice, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Señor, te pido que así sea en su casa, en su familia, de todos aquellos que me están escuchando ahora. En el nombre de Jesús. Trae prosperidad. Padre Santo, trae prosperidad económica, trae prosperidad espiritual. Bendice sus negocios, bendice sus empresas, bendice la obra de sus manos. Hoy lo bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo y bendigo su generación en Cristo Jesús. Que nada le haga falta, porque la palabra de Dios dice que Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Así el Señor provea para ti. Y que cada día que tengas la oportunidad de ser generoso, sea generoso, muy generoso, en el nombre de Jesucristo, dando con alegría cada día, con gozo y viviendo una vida equilibradamente. No vaya a ser de que alguien se le haya encargado que amontone riquezas, pensando que siempre le van a hacer falta, pero luego serán repartidas entre aquellos a los que Dios quiere darles esas riquezas. Así que yo te bendigo hoy para que tengas un equilibrio en tu vida y para que recibas la bendición de Dios continuamente. La palabra de Dios dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, y también yo creo eso hoy y digo, las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, cada día, cada tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Si hay alguno que estuviera enfermo, que está pasando por alguna aflicción de salud, declaro sanidad sobre tu vida y recuerda que la palabra de Dios dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados. Que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo y será hasta la próxima.